Nadie me había contado. Un podcast de Elena Gálvez, Almudena Sánchez de Pazos e Irene Fernández. Resultado de unir amistad, ciencia y horas de debate. Hola chicas. Hola. Hola, hola, una semanita más. ¿Qué tal? ¿Cómo Pues estáis? Aquí. ¿Una semana más? Sí, con nervios de este tema, la verdad, porque... Ya es el episodio más difícil. Sí, es un temón. Sí, a mí me ha costado mucho, no sé, pensar en todo lo que quería decir hoy. Pero es más difícil manejarlo en consulta, así que... Sí, es más fácil hablarlo que hacerlo. Total. Sí, hacerlo es muy complicado. Bueno, ¿y cuál es el tema? Pues cuando el problema que tiene el cliente es el discurso, o uno de los problemas es el discurso. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Sí, porque nosotras... Esto es un término que hemos pues como inventado entre nosotras, ¿no? Cuando decimos, pues este es un cliente de discurso, ¿no? Que y ya nos entendemos mucho esto y nos entendemos perfectamente a qué nos referimos, pero queremos explicar un poco qué queremos decir cuando el problema es el discurso. Pues a ver, voy a empezar a decir algunas ideas, pero ayudadme porque aquí solo definir esto yo creo que es difícil, ¿no? Pero básicamente es cuando a lo que nosotras nos referimos es a cuando la persona tiene un discurso que sobre su propia conducta que al final es más problema que su propia conducta. Bueno, su propia conducta también es un problema, pero ese discurso lo que está haciendo es tergiversar o contarse las cosas de una manera que no le están ayudando para nada a cambiar. Es su mejor mantenedor, ¿no? Efectivamente, es como el mantenedor total. Sí. ¿Cómo lo diríais vosotras? Sí, pues yo creo que en esa línea, ¿no? Es este tipo de casos que nos vienen a veces a consulta, que empezamos a ver que la persona no está llevando a cabo los cambios que nosotros esperaríamos y vemos que tiene como todo un discurso construido que se justifica o que se excusa para no hacerlo o que ve la realidad de tal manera que es muy evidente, ¿no? Para él o para ella por qué no puede llevar a cabo los cambios. Claro, la forma en la que se justifica o se cuenta las cosas y la forma en la que nos cuenta las cosas. Sí, y que se ve como cierta discrepancia entre lo que está ocurriendo a nivel de hechos, ¿no? Si tú fueras un observador de su conducta, ¿no? Un observador con una cámara y vieras lo que hace en su vida, con ojalá lo que te cuenta, ojalá, con lo que te está contando sobre lo que pasa en su vida, ¿no? Hay como esa sensación de no encaja o de discrepancia. Que a veces cuesta porque, bueno, le damos como validez a lo que la persona nos está contando, ¿no? Sí, claro, es que eso es lo difícil de estos casos, que por lo general cuando un cliente te cuenta algo, pues le crees, no sé cómo decir, o sea, tiene sentido y trabajas desde lo que la persona te cuenta, ¿no? Claro, no trabajamos como los modelos psicoanalíticos tradicionales, ¿no? Desde la desconfianza hacia el usuario, sino todo lo contrario. Claro, pero en estos casos sí que hay que tener más ese escepticismo, ¿no? No sé cómo decirlo. Yo creo que aquí está siendo todo como muy abstracto y dentro de que pues no podemos contar mucho por temas de confidencialidad, pero poner ahí algún ejemplo de algún patrón que hemos visto en consulta puede ser útil para clarificar si os ocurren así patrones de personas con las que hayáis trabajado. Pues sí, pues yo creo que a lo mejor un patrón como bastante común es una persona que no está, no sé cómo decirlo, como haciendo cosas, tomando las riendas de su vida, ¿no? Que a lo mejor tiene muchos frentes o muchas cosas que hace, pues me voy a inventar un poco algunas cosas, ¿no? Pero pues de buscar trabajo, porque lleva en paro yo que sé, un montón de años y además tiene conflictos con su familia o tiene problemas económicos o lo que sea, ¿no? O sea, unas situaciones como el que no está tomando las riendas de esas situaciones, pero lo que la persona se está contando es que no puede, que es que no va a ser feliz nunca a lo mejor, ¿no? O que es muy difícil todo y tal. Y realmente tú ves que conductualmente o no sé, de manera motora no está haciendo nada. O sea, está en su cama 24/7 o viendo la tele o jugando a videojuegos o lo que sea y se queja de que no va a conseguir las cosas, pero no las está intentando, ¿no? No está dando pasos para... Pues yo creo que eso es un perfil bastante típico. Sí, o que el problema es el sistema, que no le deja tal, pero tú tampoco ves que esté luchando realmente contra las contingencias. Efectivamente. Yo creo que esta parte sucede mucho, ¿no? Cuando vemos a personas en consulta que a lo mejor su discurso además tiene mucho sentido y es muy fácil que entremos, porque es un discurso muy político, muy social, de mucha queja, ¿no? De cómo están ciertas cosas en el sistema que efectivamente están mal, pero que muchas veces le está sirviendo a nivel individual, está teniendo esa función de evitación. Eso es. O a veces son personas muy inteligentes y que lo que pasa es que saben argumentar muy bien las cosas desde el ángulo que sea, entonces también te dejan como
como sin argumentos, porque además suelen recurrir a temas que tienen mucho más estudiados y más investigados que tú, con lo cual intentar argumentar con sus propios argumentos, o sea, vamos a llevarlas de perder con alta probabilidad. Total. Bueno, y que tienen además un entrenamiento de 24/7 en argumentarle a la gente de su entorno muchas veces, ¿no? O sea, cuando vemos que la conducta problema, una de ellas al menos es esto, es esa persona que constantemente está muy entrenada en argumentar a su contexto. Claro. Sí, luego también se me ocurren ejemplos como en el ámbito social, de no, es que la gente, es que ya no puedes confiar en nadie, es que ya no hay temas de conversación tal, es que se está tergiversando las relaciones, ya somos muy individualistas, ¿verdad? Todo este uso que en parte puede ser cierto, pero al final lo que ves que la persona está haciendo es evitar relacionarse con la gente porque a lo mejor no tiene habilidades sociales, no sabe decir que no tiene habilidades asertivas, ¿no? Y es como, claro, te estás refugiando en este discurso para no enfrentarte a hacer cosas que no tienes herramientas o que te generan mucho malestar. Claro, para mí la verdad es que trabajar este tipo de casos me resulta como muy frustrante, sobre todo al principio, porque es la sensación de que vienen con una demanda, tú les quieres ayudar con esa demanda, pero de alguna forma es como que en lugar de poder hacer equipo con esa persona, tú intentas dar pasos para avanzar, pero ella te los va como echando para atrás o boicoteando, ¿no? Entonces, pues vas proponiendo soluciones y ninguna es buena o ninguna propuesta que hagas es válida porque siempre se te van por otros derroteros o te ponen justificaciones de por qué eso no, y no es que alguna vez pueda pasar con eso, sino que nada funciona o nada vale, o todo tiene problemas, o todo es al revés, o todo nos lleva a un punto muerto, y entonces esa sensación de ¿qué pasa? Que la persona no quiere cambiar, pero ya te dice que sí, pero ¿por qué lo está boicoteando? Porque a mí no me está permitiendo entrar por ningún lado. Claro, sí, a mí se me ocurría también con los ejemplos y con esto que estés comentando, tanto Almu como tú, otro ejemplo muy típico es el de la persona que le cuesta mucho ser asertiva y entonces la forma de percibir el comportamiento de los demás es mucho más agresiva hacia ella de lo que realmente es, ¿no? Pues yo qué sé, pues lo típico de, no, es que me ha tratado muy mal y a lo mejor cuando ves las evidencias dices, bueno, pues realmente te leen, yo qué sé, te cuentan una conversación que han tenido y realmente no ha sido así. Sí, o ha sido, sí, porque me miró no sé cómo y yo ya he interpretado no sé qué, un montón de cosas que no, pues lo que dices tú, que no ha sido la realidad, pero ya como, pues es que al final es tergiversar un poco la realidad, ¿no? Con su discurso, porque al final la realidad pues es lo que nos contamos también en parte, ¿no? Claro, yo creo, fijaos que en el episodio anterior hacíamos la distinción entre la tarea y registrar la tarea. Yo creo que hay que hablar de la diferencia entre X conducta y cómo yo me cuento la conducta. Y cada una de esas cosas son dos conductas distintas, o sea, lo que hago y cómo me cuento lo que hago. Y están mantenidas por contingencias que son diferentes. Eso es. O sea, al final, entender la funcionalidad operante de ese discurso, de esa forma de contarnos las cosas, pues es muy importante, porque al final no deja de ser una adaptación que ha hecho esa persona para protegerse. O sea, pues por ejemplo, para proteger mi autoestima y no reconocer, pues que al final me siento muy incapaz o me siento muy poco cualificado, por ejemplo, para trabajar, lo que decías tú antes, por ejemplo, pues en vez de reconocer, madre mía, con la edad que tengo, no tengo ninguna experiencia laboral, como eso me daña la autoestima, me cuento otra película, por ejemplo. O para no tener que decir, es que es verdad, es mi responsabilidad hacer esta expresión asertiva, me cuento toda una película porque los demás son malos y no se merecen mi atención, por ejemplo. Entonces, al final, he salido un poco de ese escollo que me generaba malestar, pero me he metido en un sitio todavía más difícil. Sí, se me ocurre también como los típicos casos como de personas más manipuladoras, ¿no? O manipuladores de... Pues eso, estoy siendo un cabrón, pero ¿cómo me lo cuento yo para no sentirme mal conmigo mismo, ¿no? Claro, pues la otra persona me enfada, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es que mira lo que, pues eso, tú me has hecho hacer esto, ¿no? Ese tipo de discursos también podrían ser ejemplos. Claro, entonces todo esto como... Yo creo que lo difícil aquí es darnos cuenta en sesión de que estamos ante un caso así, que yo por lo menos, pues es que me los he comido una detrás de otro, es de decir, ala, joe, si no me estaba dando cuenta de que está pasando esto, ¿no? Entonces... pues a ver si os podemos dar algunas ideas de cómo darnos cuenta de que estamos en un caso así. Pues a ver, yo lo primero que noto es la sensación esa de frustración que os decía antes. Sí, de no somos equipo. Sí, de no avanzar, ¿no? Sí, no avanzamos, seguimos en el mismo punto, por más que intento. Yo lo noto con muletillas también, de que la persona todo es como, sí, pero tal, sí, pero cual, sí, pero es que, o es que.
y nunca sales de ahí. Y entonces ya incluso hay momentos en los cuales, cuando ya hay alianza y demás, ¿no? Pero como que lo intento hacer como a broma de ya, pero otra vez estamos con el pero, ¿sabes? Como para que vayan dándose cuenta de esa funcionalidad es que no es que este sea el argumento definitivo, es que siempre me estás haciendo lo mismo con todo. Entonces aquí hay un patrón que tenemos que solucionar, ¿no? Sí, a mí me pasa mucho con estos casos el que como que entro en un modo de darte contra una pared y querer convencer y explicar, intentar reestructurar y al final tienes esta sensación de me estoy como peleando, no peleando teniendo una discusión, sino como peleándote con pues esta sensación de es que no sé cómo explicarlo, de por mucho que intentamos hablarlo no llegamos a ningún punto, ¿no? Como de estar boxeando un poco con la otra persona al final o haciendo ahí un ping-pong, no sé cómo explicarlo, pero es esa sensación de nada, por mucho que lo hablo y tal, entonces es que yo creo que reestructurar no funciona. Claro, como la sensación de yo te doy argumentos de por qué esto te va a venir bien, va a ser beneficioso, te voy a mandar esta tarea, vamos a trabajar esto y la persona lo que te devuelve es otro argumento nuevo de por qué no, o otra queja, otra réplica. O te cambia de tema, o te lo da la vuelta. Eso es. Claro, pues que además fijaos que al intentar reestructurar no solo no hemos avanzado, sino que incluso podemos estar consolidando aún más, reforzando la conducta problema, que es contarme una milonga sobre mi propia conducta problema con una función de evitar. Con lo cual, ojo, porque la reestructuración no solo es que no es eficaz, sino que es que, a ver, depende de cómo lo hagamos, ¿no? Pero que podemos estar, al final es un poco el mismo motivo que los delirios, ¿no? Porque no se recomienda la reestructuración cognitiva. Es casi un poquito delirio. Claro, realmente la línea que lo diferencia uno de otro, ¿no? De contacto pues con la realidad, fina, pero es muy fina. Sí, bueno, pero al fin estamos hablando de que hay una distorsión, ¿no? Pero yo creo que esto es importante porque parece que cuando hablamos de estos términos como delirios y alucinaciones y tal, pero estamos hablando como de otra categoría de personas diferente de cuando todos al final de algún momento podemos tener un discurso un poquito más alejado de la realidad porque nos compensa maquillarla a nuestra manera, ¿no? Entonces es una cuestión al final de grado y de funcionalidad. Sí, totalmente. Además, lo que comentabas antes de proteger la autoestima me parece como una cosa muy clave a tener en cuenta y al hilo de otra cosa, ¿no? Que hablábamos antes, creo que en cuanto a cómo detectarlo, una de las cosas que yo he sentido también mucho es llego a sesión con un objetivo muy claro de voy a trabajar esta expresión de críticas con esta persona y salgo de sesión sin haberlo conseguido. Y entro a la siguiente sesión y me pasa lo mismo, ¿no? Y cuando ya te ha pasado eso varias sesiones dices, igual me está pasando esto, ¿no? Igual me estoy entrando a luchar, a debatir demasiado, a reestructurar demasiado con esta persona, a intentar convencerla cuando quizás no es esto, o sea, es que esto no está funcionando, no lo estoy consiguiendo. Es que además yo creo que tenemos aquí un talón de Aquiles la mayoría de los terapeutas con este tema porque somos muy explicadores, nos encanta explicar y reestructurar y precisamente con este tipo de perfil, hay otros con los que eso funciona maravillosamente bien, pero con este perfil pues funciona mal porque lo que estamos haciendo es entrenar más aún la conducta problema, ¿no? Sí, además es que, claro, es entrenarla porque la estás discriminando. Eso es. Y la estás reforzando al responderle y entonces estás ahí discriminando y reforzando. Y al evitar ponerte realmente con lo que le da miedo, con lo que le cuesta. Centrarte en la parte que está evitando con ese discurso. O sea, estamos siendo iatrogénicos. Efectivamente, estamos siendo iatrogénicos. Y otra manera de detectarlo yo creo que también es... pues en esos argumentos que te da, pues como a veces se contradicen mucho, ¿no? Sí. Primero te dice algo, te dice B, en una sesión te ha dicho lo importante que es para esa persona no sé qué, y en la siguiente sesión de repente, bueno, es que esto ya no es tan importante, esto ahora ya no, porque claro, vas a abrir el melón de que hay que hacer o responsabilizarse o que hay que enfrentarse para solucionar eso, y entonces de repente ya eso ya no es tan importante, ¿no? Y claro, pues a lo mejor en otro caso sí que puede ser que una persona de repente un objetivo cambie y ya no sea tan importante para esa persona y cambies del objetivo, pero en estos casos suele ser porque están evitando cosas, ¿no? Sobre todo porque es sistemático, que si te pasa con una cosa, pues se examina, pero te das cuenta de que pasa al final todo el rato. Y luego ese denominador común de al final siempre hay un prerequisito y es que alguien ajeno a esa persona tiene que cambiar el sistema, su pareja, nosotros como terapeutas, pero siempre como que se desplaza el foco fuera. ¿Por qué? Porque la funcionalidad que tiene al final es evitar tener que asumir yo el coste de respuesta que supondría cierto cambio o exponerme al malestar que supondría aceptar ciertas cosas, ¿no? A mí esto me recuerda un poco a cuando estudiamos en la carrera, yo creo que en psicología social, no me acuerdo en qué asignatura, el tema de la disonancia cognitiva, que al final es... o sea, tolerar, por ejemplo, esa discrepancia entre lo que estoy pensando
y lo que estoy haciendo pues tiene que ir en consonancia. Entonces, si lo que estoy haciendo pues no me hace sentir bien porque me gustaría pues estar llevando este estilo de vida o haciendo estas cosas, tomando estas decisiones y no lo estoy haciendo, necesito explicarme por qué no lo estoy haciendo. No puedo decir, bueno, pues la verdad es que, pues yo qué sé, un ejemplo, pues estoy siendo un vago o estoy siendo un cobarde, que son términos muy feos que tampoco utilizaríamos en consulta, ¿no? Sí, pero que al final, a lo que te refieres. Claro, se da un giro de campana para no tener que confrontarme con esa sensación negativa que puedo estar teniendo conmigo mismo, en lugar de aceptar que pues hay una diferencia entre la persona que quiero ser y la que me gustaría contarle a la gente que soy. Claro, y al final cuando no te responsabilizas tú, porque precisamente es muy difícil, ¿no? Incluso doloroso, el responsabilizarte de, vale, pues esto no lo estoy haciendo como yo siempre he querido hacerlo o como yo pienso que debería hacerse las cosas bien o lo que sea, pues al final terminas responsabilizando a otra persona, es inevitable. Y porque hay ganancias secundarias, que de ese discurso a veces hay otras personas que han asumido esa responsabilidad y entonces, cuando, pues, como ejemplo, el ejemplo paradigmático es la manipulación que decías antes, ¿no? Entonces los demás empiezan a hacer cambios y a asumir costes que te deberían corresponder a ti. Entonces al final también es difícil porque no solamente tenemos que modificar el discurso del consultante, sino también ver los mantenedores que tiene su entorno. Claro, eso estaba pensando yo justo, porque es que muchas veces estos casos tienen contextos que son muy, muy, muy mantenedores, no sé cómo decirlo, de esto. O sea, es decir, que a lo mejor desde muy pequeño, yo que sé, se te ha invalidado un montón. Entonces tu única manera de conseguir a lo mejor evitar cosas que te costaban y tal, como te estaban invalidando mucho, era pues montarte toda esta película que al final te compraban y desde ahí vas consiguiendo, o sea, escaquearte de enfrentarte a ciertas cosas, o que te las fueran resolviendo la papeleta, ¿no? O que otras personas asumieran esa responsabilidad por ti. Y yo creo que ese contexto, bueno, al final, o que te bajaran el listón. O que te bajaran el listón, que la mayoría de conductas al final tienen que ver con el contexto, pero que yo creo que ese contexto como más invalidante, pero a la vez permisivo de alguna manera, y te lo doy y te lo tolero, y al final, bueno, vale, pues es que como tú eres un inútil ya te lo hago yo, ¿no? Es un poco este concepto de como eres un inútil ya te lo hago yo. Entonces esta cosa de esta contradicción del contexto, al final yo creo que va generando que la persona por supervivencia tenga que generar ese discurso para proteger su autoestima. Claro, bueno, pues ese ejemplo o como eres una persona que te afecta mucho las cosas, ya te lo hago yo, o sea, que no necesariamente, o sea, las metodologías son diversas, ¿no? Pero al final es, sí. El pobrecito que no sé qué, que sí, lo que sea. Pues sí, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Claro, ya tenemos como muchas formas, ¿no? Que muchas alarmas que nos tienen que saltar cuando tenemos un consultante y empezamos a sentirnos de esta manera, o vemos estas muletillas, o vemos que no se responsabiliza, que no avanzamos. Claro, yo esto lo relaciono también mucho con una cosa que luego comentamos en el episodio de tu propio AF como terapeuta, ¿no? También de empezar a darnos cuenta de sensaciones y emociones que tenemos, pues por ejemplo, que nos ponemos como muy... pues eso, como muy insistentes a intentar a toda costa cambiar, o que nos empezamos a sentir muy frustrados, por ejemplo, ¿no? Identificar como ciertas sensaciones que podemos tener de que nos sentimos inseguros a veces también, ¿no? Porque si la persona te devuelve a ti, pues te puedes sentir tú inseguro, o revises mucho el caso y digas, joder, ¿por qué venga a revisar este análisis funcional y venga a revisarlo, ¿no? Yo creo que eso también puede ser una señal a veces de que la persona te está devolviendo a ti esa responsabilidad. Además lo revisas y siempre llegas a la misma conclusión, pero lo sigues revisando. Eso es. Total. Pues sí, pues yo creo que ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Pues por lo que hemos dicho, por ejemplo, de la reestructuración, yo creo que es muy importante. Eso es fundamental. Hacer esa diferencia, como decía Irene, de qué parte es la conducta más motora o más centrada en las acciones que está llevando a cabo esta persona y qué parte es cómo se está contando la persona la situación. Y saber diferenciar en nuestro análisis funcional y con este caso en concreto esas dos partes, esas dos conductas como dos cosas diferentes en estos casos, que en otros muchos también, pero en estos en concreto creo que es especialmente importante para trabajar con la primera, es decir, más centrada en las acciones y demás y menos en el discurso, que a lo mejor más adelante sí podemos entrar a fíjate cómo este discurso te sirve para no enfrentarte a estas cosas que estamos también trabajando, ¿no? Pero a priori centrarnos más en la acción, a priori, más que a priori, al principio de la intervención, ¿no? Eso es. Intentar que vaya perdiendo función ese discurso y esas argumentaciones, ¿no? Eso es, que vaya perdiendo función. Por lo menos dentro de consulta, ya lo iremos llevando fuera de consulta, ¿no? Pero por lo menos dentro de consulta que nos sirva para que tú al final te vayas por los derroteros
hacia lo que te traiga y no trabajes lo que está evitando o lo que sea. Claro, ver ahí cuál es la evitación. ¿Cuál es la evitación? ¿Qué hay detrás de eso? Eso es, y aquí a mí me parece muy importante el tener muy claro la diferencia entre las diferentes formas que va a traer esa persona a consulta y la función que están cumpliendo, ¿no? Como te van a traer muchos argumentos diferentes o a veces te van a traer muchas historias distintas, les van a pasar cosas, las van a atribuir a ciertas cosas, pero en realidad la función está siendo siempre la misma, ¿no? Y saber en sesión, pues cómo identificar, mejor dicho, que todo esto que me estás contando tiene la misma función de siempre, que es la evitación. Yo, por ejemplo, en estos casos, una cosa que creo que ayuda mucho es irte haciendo una especie de listado, ¿no? De todas estas morfologías que al final están cumpliendo la función de evitar, para identificarlas tú en sesión y tener claro cuándo tienes que entrar y tienes que ser flexible, lo que hemos hablado en otros momentos. Porque a veces hay que evaluar y ver qué ha pasado. Eso es, que a lo mejor le está pasando algo diferente o cuando es lo mismo de siempre, ¿no? Y tienes que seguir con tu plan. Claro, es que mira, recuerdo un caso en el que estaba trabajando activación conductual y claro, esto no me pasó la primera, fue después de varias sesiones dándome cuenta del patrón. Claro, que me empieza a poner dificultades en unas pautas que a veces eran muy básicas. O sea, ya hay un punto en el que es como, más no te puedo descomponer esta tarea, lo intento de verdad, pero he hecho todo lo que se me ha ocurrido para reducir el coste de respuesta, pero ¿qué más podemos hacer? Y al final me di cuenta que me tiro 30 minutos de sesión teniendo un debate súper filosófico sobre qué es la motivación, qué implica estar motivados, para qué tal, hasta que digo, lo que pasa es que estamos desviando el foco de hay que hacer estas tareas de activación conductual y estamos teniendo unas disquisiciones filosóficas sobre lo que es la motivación, cuando además ya las hemos tenido muchas veces. ¿Por qué estamos volviendo a hablar de todo esto durante media hora de sesión? Porque estamos evitando el confrontarnos con, oye, que no estamos haciendo el plan de activación conductual, ¿qué hacemos para que podamos empezar por algún lado la activación conductual? ¿Y qué hacéis en ese momento, ¿no? Cuando te das cuenta qué podemos hacer en la propia sesión, cuando nos damos cuenta, que a mí me ha pasado un montón de veces también, que estamos entrando en esos debates que muchas veces son filosóficos, como tú dices, claro. Que eso pasa un montón, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo ahí lo que hice fue reconducir. Claro, y decir, venga, pues vamos a volver a hablar de, venga, pues por la mañana despertarse, a qué hora, qué estrategias, por qué te sirven, por cuál no, y llegar a un punto base de ya, pero es que tienes, o sea, no vamos a hablar de motivaciones, si quieres lo cambias y si no, habrá de interrumpir la intervención, eso, ¿no? Claro. Pero lo que no podemos es estar hablando todo el rato sobre si hacer o no terapia. Toma esta decisión, pero si seguimos la terapia, pues vamos a hablar en concreto de qué medidas tomar para que puedas dar estos primeros pasos. Claro, es que yo creo que hay que llevarlo a contingencias concretas. Eso es. Bueno, pues es verdad que esto de la motivación es muy interesante, pero ya lo hemos hablado muchas veces y sabemos que hay que centrarnos en la acción. Entonces, venga, con esta cosa en concreto que te tocaba hacer esta semana, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Cómo lo vas a hacer esta semana? Y tal. Y todo el rato que la persona se va, llevarlo así, sí, yo entiendo, pero venga, la acción, desde aquí es desde donde vamos a avanzar y centrarlo en eso. Y a lo mejor un poco esos peros, esos es que es de esas excusas, en lugar de nosotros darle la respuesta de, bueno, pues vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo de esta, decir, vale, pues entonces si así no, ¿de qué otra forma lo puedes conseguir? ¿Qué propones tú? Claro, para devolverle la responsabilidad y que ya no sea porque si no, parece que nuestro rol es el ser el solucionador que propone y el de ellos es el quejarse y no hacer. Entonces darle la vuelta al rol y decir, oye, no, es que aquí somos los dos los que queremos que haya un cambio. Entonces yo te hago una propuesta, si a ti esta no te parece bien, hazme otra contrapropuesta. Claro, es que yo creo que esa parte de devolver la responsabilidad es una parte fundamental en estos casos que no están asumiendo esta responsabilidad, ¿no? Justo. Sí, además a mí se me ocurría al hilo de esto que también otra de las fórmulas, ¿no?, que a veces ayuda mucho es directamente cuando se empiezan a quejar, decir, claro, si es que precisamente por esto, porque es tan costoso, tenemos que dedicarle todo el rato a ver cómo lo vas a hacer, venga, cómo lo vas a hacer, ¿no? Eso es. Y devolvérselo de esa manera que... Y a pues esa función. Eso es. Claro, y es que esto es difícil, o sea, al final estamos castigando ahí de alguna manera, incluso yo me he encontrado casos que te dicen, vale, que sí, que ya sé qué me vas a decir, que me centre no sé qué, pero, o sea, como que las morfologías a las que pueden llegar para evitar, a veces también son agresivas o muy... función de intentar castigar también tu conducta, de insistir, de reconducirle, de decirle, bueno, pero vale, que sí, que me centre en la acción, ya lo sé, pero no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y entonces... Sí, incluso cuestionarte como psicóloga, ¿no? Que a mí me ha pasado de que me puedan llegar a decir, sí, bueno, pero para eso estás tú aquí, ¿no? Para decirme lo que tengo que hacer, pero cuando se lo dices... No lo hacen, no claro. lo hacen. Por eso yo creo que estos casos es muy importante someterlos a supervisión, o sea, tener otro par de ojos analizando desde fuera tu interacción, porque si no es que es muy fácil engancharnos y entrar ahí
al trapo, que yo creo es precisamente una de las cosas que más hay que identificar cuando hemos entrado al trapo y otra vez estamos volviendo a explicar, otra vez estamos argumentando, otra vez estamos explicando. Es que ellos son los expertos, o sea, tengamos en cuenta que es que ellos son los expertos de convencer a la gente de sus argumentos y de sus excusas, porque están lidiando, por un lado, consigo mismos, autoconvenciéndose todo el día, ¿no? Esa conducta está muy reforzada. Entonces no vamos a ganar esa batalla, ¿no? Como hablábamos antes. No, hijo, y ahora que dices lo de la supervisión, y si te puedes grabar el caso, bueno, eso ya sería claro. lo más, porque claro, también tú mismo darte cuenta que te está pasando eso, ¿no? Pues si lo grabas y te lo puedes ver tú o tu supervisor o supervisora o lo que sea, también ahí pues yo creo que sería una ventaja importante. Totalmente. Porque se ve muy bien, ¿no? Cuando el terapeuta está entrando y dices, fíjate, cómo has vuelto a entrar, estabas trabajando este tema y de repente llevas 15 minutos hablando de no sé qué, cuando habías empezado diciendo, bueno, entonces vamos a ver esta semana a qué hora te vas a poner el despertador, y de repente llevas 15 minutos pues eso, hablando de lo duro que está el mercado laboral. Totalmente. Sí, y como al final se ve que el consultante tiene más poder discriminativo sobre tu respuesta que al revés. Eso es. A mí me parece que aquí también, a nivel un poco estratégico de entender por dónde meterle mano al caso, es muy importante entender la funcionalidad que está teniendo ese discurso como evitación. ¿Qué se está evitando y por qué se está evitando? O sea, porque al final la mejor estrategia que esa persona ha encontrado para evitar esto es ese discurso. Tengo que conseguir que haya otras estrategias alternativas que compitan con ese discurso. ¿Cómo? Pues aumentando los reforzadores a los que accedes y emite la conducta que evita, reduciendo el coste de respuesta, lo que sea, pero tendré también, o sea, no solamente que eliminar esa conducta problema que es el propio discurso, sino facilitar otros cambios con otras estrategias que no sean el discurso, para que compitan con el propio discurso. Total, yo creo que de hecho que el primer objetivo sea eliminar el discurso, claro. No porque lo que decíais antes está protegiendo un montón la autoestima de esa persona, tiene una función muy potente, y entonces hasta que no consigamos que la persona se vaya exponiendo a aquello que está evitando con ese discurso y vaya perdiendo función, no tiene sentido intentar eliminar ese discurso, porque es que es como quitarle la escalera de la vida o sus andamios o como lo queramos ver. Totalmente. ¿no? Entonces sí que detectar, pues como decíamos al principio, cuál es la conducta motora, ¿no? que está evitando con este discurso, pues a lo mejor, yo que sé, hacer planes sociales porque le da miedo que le rechacen, o no sé, expresar sus emociones porque pues eso les hace sentir muy inseguro, o echar currículums porque se siente que no vale nada y que, bueno, lo que sea. Entonces, muchas veces también es verdad que este truco lo uso mucho, es decir, cuando entre en este discurso irá, bueno, pero ¿y qué te da miedo de que pase esto? ¿no? ¿Qué es lo que estamos evitando aquí? Y de ahí se saca información mucho más interesante, la verdad. Sí, el que te da miedo me parece muy importante. Es verdad que a veces, que con cuidado, porque a mí sí que me ha pasado que a veces se ha convertido en un hoy me da miedo esto, mañana me da miedo esto otro, ¿no? Siempre con cuidado con estos casos, como siempre, claro. Ir viendo la función, pero me parece que en otros es súper clave identificar eso. Y que a mí me parece que este patrón es un poco prevalente en varones. Entonces yo creo que también hay que tener un poco de cuidado, porque hay un motivo por el que esto es así, yo creo, vamos, todo es su opinión personal, pero hay una parte de evitar reconocer la propia vulnerabilidad por la forma en la que se construye en nuestra sociedad la masculinidad, con lo cual necesito contarme las cosas de una manera, pues eso, que protejan un poco mi ego, que no me confronten con ciertas vulnerabilidades o dificultades que puedo tener, con lo cual efectivamente es muy importante no desmontar el castillo hasta construir buenos cimientos y entrenar conductas asertivas alternativas, aunque sea muy costoso, y eso va a implicar estar todo el rato como extinguiendo y castigando en sesión ese discurso, ¿no? Porque al final es ese manejo difícil, pero a mí me ayuda también el ponerme como, a veces me pongo con un subrayador ahí, un fosforito en la hoja de mis objetivos, hablar solo de esto, o sea, centrarme en la acción, en esta pauta concreta que he visto, y entonces para que ya está, y la hoja solo pone eso, y entonces es como, pase lo que pase, yo tengo que ir a esto, ¿no? Eso es. Dentro de esa flexibilidad que decimos siempre, pero cuando ya tienes muy claro que ese es el AF, que eso es lo que está pasando, y que el problema es que no te estás centrando en vamos a ver cómo echar este currículum, o cómo hacer esta búsqueda de empleo, o cómo saludar a la gente de tu uni, de tu clase, ¿no? Lo que sea, pues el ponérmelo ahí en fosforito para tener solo ese objetivo y que pase lo que pase y no desviarme de ahí, ¿no? Y eso pues a mí me ayuda. Claro, yo también creo que estos son casos en los cuales, aunque también habrá más o menos tareas para fuera de sesión y que son importantes precisamente para que no se quede en cháchara dentro de sesión, pero el trabajo que hacemos en sesión es especialmente intenso. Yo de estas sesiones salgo especialmente cansada. Y al final yo lo veo un poco como
no sé, como el que está un poco desbrozando el campo, ¿sabes? De ir moldeando las verbalizaciones, se trata de ir moldeando progresivamente las verbalizaciones para que cada vez estén más ancladas a la realidad, más ancladas a lo pragmático, más llevados a los objetivos. Y no es tanto cargarte el otro discurso muchas veces, sino que vea que, vale, muy bien ese discurso, bien que te cuentes esto, pero aquí venimos a trabajar de esto, entonces yo te voy a prestar más atención cuanto más práctico y más concreto sea tu discurso. Sí, cuanto más centrado en la acción y el cambio y que puedes hacer tú, ¿no? Este tipo de cosas. Y en ir consiguiendo esas pruebas de realidad, porque se va exponiendo. También al final el propio discurso va dejando de tener función conforme se va exponiendo y va teniendo esas otras habilidades. Sí, y o sea, es sí. que yo creo que nos escuece como terapeutas, ¿sabes? Como que haces que el cliente tenga cierto discurso, como que te escuece y te cuesta mucho no entrar. Bueno, a mí por lo menos me pasa esto, ¿no? Que te cuesta mucho el decir, qué barbaridad está diciendo, por favor, esta persona, ¿cómo no voy a entrar a reestructurar esto? Entonces, Y tienes que morderte la lengua. Morderte la lengua y decir, pues, y comprar un poco ese discurso, ¿no? De decir, bueno, pues, oye, pues puede ser que esto sea así, pero aquí vamos a ver qué está en tu mano de todo esto, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú? Entonces, ir redirigiendo todo el rato eso es que yo creo que es clave. Por eso se enciende la bombillita de psicoeducar. No. Voy a decirte, pues como, bueno, es que a lo mejor en este caso no es relevante cambiar todas esas ideas de base. O no es posible siquiera. Claro. A veces no es posible. No es posible. Pues sí, y al final todo esto, pues... ¿Cómo lo descubrimos? Pues por ensayo y error, Pues ¿no? por ensayo y error. Equivocándonos. Claro, al final la persona viene a consulta y como hablábamos antes, ¿no? Partes de una base en la que te vas a fiar de las cosas que te dicen, que le vas a creer, y es que realmente esa persona ve la realidad de esa manera. O sea, que es que no es que te esté mintiendo, es que al final, o sea, ve la realidad de esa manera, ¿no? Pues sí. Y tienes que a veces darte cuenta de que tú misma estás cayendo en esos patrones y te están pasando esas cosas para identificar el funcional que se ha establecido entre, ¿no? Lo que está operando entre vosotros dos y modificarlo. Es que Sí. a veces es muy difícil otra cosa. Claro, es que yo creo que, sobre todo es que hasta que no empiezas a intentar ejercer el cambio, de poner más estrategias, no se evidencia del todo el patrón. Tú a lo mejor si un análisis funcional más sencillito y cuando empiezas a intervenir empiezan a aflorar otras cosas que son como todos los mecanismos de defensa que la persona ha construido verbalmente en este caso para no tener que asumir ese coste que va a implicar, ¿no? Entonces por eso muchas veces no lo vas a ver de primera, lo vas a ver cuando empiezas a darte cuenta de lo frustrante que es, cuando empiezan a aparecer conductas en reacción a las pautas que le mandas, cuando te empiecen a devolver responsabilidades que no son tuyas, y entonces pues tenemos que estar como atentos a las cosas que hemos ido diciendo para identificarlos para no meter ahí Pues la sí. pata hasta el fondo. Pues sí, y yo creo que no queda otra. Que al Bueno, final y podemos ojitos prevenir de- un poco con lo de pues, centrarnos en las acciones en general y evaluar bien y tal, pero que a veces pues te toca equivocarte y te toca comerte un caso de estos y darte cuenta cuando ya pues eso, estás interviniendo y dices, ostras, pues fíjate que lo que está pasando. Justo. Pero vamos, para mí aquí la clave fundamental me parece el equipo de sesiones clínicas. Eso es Estos casos fundamental, sin equipo me parecen muy difíciles. Sí, estos son de esos casos difíciles. Así que nada, cuando tengáis un caso de discurso, ánimo. Mucho ánimo y buscar apoyo siempre que sea posible. Buscad apoyo. Pues nada, yo creo que este tema es bastante original, así que yo espero... Sí, Esperamos haberos contado alguna cosa. Que nadie os había contado. Adiós, chao.